esta ocasión vamos a ver un vídeo de José Carlos Sáez, al cual lo estamos viendo respirar y vamos a poder escuchar cómo realiza esas carpas. Esta manera de respirar última, o carpas, como le llaman en apnea, es dar las últimas bocanadas metiendo aire a presión, como bebiendo chupitos de aire. Así van metiendo cada vez más presión a los pulmones y cogiendo más capacidad pulmonar para poder aguantar más debajo del agua. Mirad, aquí ya lo estamos viendo descender y quiero que prestéis atención a la parte izquierda ahora, en la cual hay una manta o torpedera, no sé exactamente qué tipo de pez es. Mirad, ahí está. Está totalmente parado, ¿eh? La verdad que es una pasada cuando el mar te regala estas imágenes y puede uno disfrutar de este tipo de cosas. Mirad, ahí hay una morena. La morena muchas veces te indica la casa de un mero. Y ahí está el mero. Muchas veces viven en simbiosis. Y esta vez José Carlos no ha conseguido matar el mero del disparo, cosa rara en él, pero sí que lo saca de la misma bajada y se lo lleva para arriba. Normalmente José Carlos es raro que no deje un pescado con un tiro totalmente muerto. Y vemos cómo va a realizar una apnea de 1 minuto 45 segundos, en el cual ha conseguido capturar ese bonito mero. Y una vez desde arriba, pues ya lo vemos como lo está recogiendo. Ahí vemos como ya viene la culata del fusil, ya que él, como tantos otros pescadores, pesca con el carrete de brazo, dejando en el fondo el fusil y todo lo demás. En el fondo el mero parecía que estaba vivo, pero ha llegado a superficie ya muerto. El tiro sí que era buenísimo. Así que de todas maneras vemos como José Carlos vuelve a rematarlo y a hacerle esos cortes debajo de la boca para así poder coger el mero como un asa e intentar sacarle ahora la varilla, que al darle en la cabeza muchas veces cuesta. Ahí vemos como José Carlos está mirando bien la punta de la varilla y la muerte de la misma, porque algunas veces al disparar contra una piedra o contra un mero de este tamaño, muchas veces se dobla la varilla o se rompe la muerte. Por lo tanto, hay que revisarlo todo bien antes de volver a montar el fusil. Y aquí ya se lo da el arquero. Un mero guapo. Pues nada, otra vez vamos a poder escuchar cómo José Carlos realiza esas carpas. Y ya lo tenemos bajando. Habéis podido observar también cómo es el barquero, el cual está mirando en el sonda los metros que le faltan para llegar a esa piedra que quiere mirar, para bajar justamente en el sitio exacto. Y más cuando se trata de zonas con muy poca piedra, en la cual si caes un poquito alejado no vas a ver nada. Y como vemos, se trata de una zona de estas, mucha arena, con esos coletos, esas algas grandes que suben para arriba, y esa piedra, la cual ha bajado José Carlos a revisar. Por eso mira muy bien, a ver si hay algún mero pegado en ella, en el fondo. Y ahí vemos uno, el cual está de cola. Así que, tras chocarse con este coleto,
José Carlos tiene que conseguir darle la vuelta a la piedra para apuntar bien al mero. Y otro tiro quirúrgico. Ni se mueve. Después, muchos de vuestros comentarios ponéis que ha bajado José Carlos y lo ha dejado muerto antes en la cueva. Que no se creen que le dispare y ni se mueva. Pero así es, dándole en el sitio exacto, el mero es que ni se inmuta. No sé si a ustedes os ha pasado alguna vez, así que dejadme en los vuestros comentarios alguna de vuestras anécdotas. A ver si os ha pasado o no. Pues nada, ya lo tenemos de nuevo arriba. Os he recortado un poquito la imagen para no hacer el vídeo demasiado largo y así poneros el mero ya aquí arriba. Veis como incluso al matarlo ha cambiado incluso un poquito de color. Se quedan blancos con esos disparos tan rápidos. Mirad, ahora sí vais a poder ver bien los cortes que le hace. Con esos dos cortes ya tiene el asa para poder meter la mano ahí y aguantar bien el mero. Siempre os recuerdo que nunca metáis la mano en la galla del mero, el cual tiene muchas púas, muchas espinitas dentro, en las agallas, y al intentar tirar para afuera os las vais a clavar. Así que nunca lo hagáis. Más de uno, en otra ocasión que lo dije que no me tiráis las manos ahí, me preguntó el por qué. Vemos como al darle en el cerebro, justamente en el hueso, le ha costado bastante sacar esa varilla. Y aquí nos enseña el mero, el barquero, cuando lo sube, agarrado por ese asa, que ya he dicho cómo se pone. Y para despedir el vídeo, para cambiar un poquito el mero, vamos a ver un tiro de esos quirúrgicos. En esta ocasión a una hurta. Y con eso despido el vídeo, que espero que os guste y me dejéis algún comentario. Hasta luego y nos vemos en el siguiente vídeo.